Bien, entonces vamos a comenzar con la lectura de un texto de un autor alemán que se llama Friedrich Hegel y vamos a leer Estética o Lecciones sobre Estética. Hay Menéndez y Pelayo plantean la importancia que tiene esta obra como una obra bisagra, como una obra básica para pensar justamente tanto la teoría del arte como la estética del siglo XIX, como así también del siglo XX, y que uno podría decir, bueno, en realidad toda la obra de Hegel, que es impresionante, genera esta idea de bisagra. Algunas aclaraciones del texto. Bueno, el texto fue un texto armado luego de la muerte de Hegel por el que fuera un discípulo y secretario del filósofo, en donde reúne, es la primera edición que se hace de la estética, la presenta Hodjo entre 1836 y 1838 y reúne en distintos volúmenes apuntes de clase y los cuadernos que el mismo Hegel hacía para sus clases, ¿no? Es decir, los apuntes de los estudiantes y los apuntes de Hegel. Bueno, esa edición fue bastante criticada, pero luego hubieron otras. ¿Qué nos interesa pensar? Yo aquí primero les puse un poco esta tradición de filosofía alemana, desde ese pensamiento kantiano que habíamos estado analizando con respecto a la importancia de la analítica del juicio, ¿no? Y la importancia del gusto, cómo va a analizar cómo afectan y la sensación de gusto y este juicio de lo estético, este juicio de lo bello. Luego hay que atravesar por el pensamiento de Fichte, de Schelling, para llegar a un pensamiento de Hegel en este clima de, por un lado, el clima del romanticismo, pensar en el movimiento de Sturm und Drang de fines del siglo XVIII, en especial en lo que hoy sería Alemania, y cómo estas actitudes que decíamos la otra vez, antirretóricas, ¿no? Es decir, que ponen en discusión y en tensión la posibilidad de que haya reglas por fuera de la obra, ¿no? Entonces son movimientos de una profunda crisis. Por otro lado, no es menor la escena que les puse en esta concepción con respecto a la naturaleza, ver la naturaleza ya no como ese sistema mecánico de fuerzas de la concepción cartesiana, ¿no? Derivada de esa visión más racionalista, sino la naturaleza como un todo orgánico, como un ser viviente que llega en su culminación en el espíritu humano, ¿no? La importancia del sentimiento y de alguna manera esto que habíamos dicho la otra vez con respecto a la importancia de lo sublime como una categoría para observar esa falta de control por parte del hombre de la naturaleza y que va a provocar miedo, que va a provocar sentimientos en el sujeto. Entonces, empezar a pensar la obra de Hegel, aparte también pensarla a fines de la Revolución, es decir, desde la Revolución Francesa, 1789, piensen que él tenía una formación vinculada al pensamiento y al conocimiento del pensamiento clásico de la cultura griega. Hay una fuerte importancia en su contexto y luego, bueno, todo lo que va a ser el fracaso de esta revolución que llevó al imperio napoleónico. Bien, y dos ejes me interesa antes de meternos de lleno en Hegel. Primero, esta revisión que decíamos del pensamiento griego, ¿no? Es decir,
cómo volver a esa antigüedad. Y quizás me interesa también marcar, incluso el mismo Hegel escribe y la describe cuando aparece la obra de Schiller en 1795, Carta sobre la educación estética del hombre. Hegel va a decir, es una obra maestra, ¿no? Y en esta obra lo que se observa, más allá de la importancia de la educación estética para esta idea del ciudadano, se observa la importancia que pasa a tener la antigua Grecia, ¿no? Es crucial esta construcción, podríamos decir, esta relectura, esta interpretación del pensamiento griego, de la concepción estética, ¿no?, de la antigüedad griega, ¿no? Esa humanidad griega que va a estar en este contexto que les pido que nunca olviden la época y el año en el que están apareciendo las obras, ¿no? Fíjense, yo aquí les dejo un fragmento. Las cartas sobre la formación estética del hombre son distintas cartas que publica el mismo Schiller y que propone como resultado de sus investigaciones sobre la belleza y sobre el arte. Y acá podríamos decir que esto que veníamos diciendo, si bien con Baumgarten aparece retoma este sustantivo estesis, este sustantivo vinculado a la sensibilidad, y empezábamos a pensar con Kant en cómo se podía armar, podríamos decir, una especie de teoría de la sensibilidad, y hablar de sensibilidad es hablar de cómo nos afecta la realidad a nosotros como sujetos. Va a darse podríamos decir, un vuelco hacia empezar a pensar ya no en una teoría de la sensibilidad, sino en una teoría del arte. Y esto me lleva a decir, bueno, ¿quién define lo que es arte? Y es decir, ¿qué entra en el lugar del ser arte y qué queda por fuera, en el lugar del no ser? ¿Qué entra en el lugar de lo bello y qué queda como lo no nombrado, ¿no? Y aquí podríamos ver esto que decíamos de la construcción de un campo autónomo, la construcción de un discurso autónomo. Entonces, hablar de una teoría del arte ya nos pondría en una tensión un tanto de lugar de autoridad, porque solamente puedo hablar de esta categoría, de esto que entra en este lugar del ser obra de arte.